Buenos días, queridos hermanos. Nos da mucha alegría poder compartir este día, esta cápsula de esta serie Vida a través de la Palabra, que a lo largo de todo este mes de septiembre, la Escuela de Evangelización San Andrés, hemos estado transmitiendo para todos ustedes cápsulas en torno a la Palabra de Dios. Recordar que el mes de septiembre es el mes de la Biblia, el mes de la Palabra de Dios. Ya estamos en el día número 29 y estamos por finalizar esta serie, que sin duda alguna yo considero que a cada uno de nosotros nos ha dejado algo para nuestra vida, algo para nuestro ministerio. El día de hoy, el penúltimo día de esta serie, hablaremos de algo tan importante. La palabra de Dios es el corazón de la evangelización. La palabra de Dios es el corazón de la evangelización. Pero ¿quién evangeliza? ¿Qué relación tiene la evangelización con nuestra Iglesia Católica? ¿De qué sirve la evangelización? ¿Cuál es el papel que juega la evangelización en la vida de la Iglesia? Palabras del Papa Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi, numeral 14, Evangelii Nuntiandi, numeral 14, dice lo siguiente, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene la evangelización en la vida de la Iglesia. Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Continúa diciendo, evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. La Iglesia existe para evangelizar. Es su identidad más profunda la evangelización. Por lo tanto, nosotros como fieles laicos de la Iglesia Católica, como miembros del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, miembros de algún ministerio, de algún grupo, de algún movimiento parroquial en nuestra Iglesia, estamos llamados a la evangelización. Independientemente del ministerio en el que nosotros estemos, independientemente del carisma que tenga nuestro grupo, estamos llamados a la evangelización. Pues dice el Papa Pablo VI, constituye la tarea esencial de la Iglesia. La Iglesia existe para esto, existe para evangelizar. Y si nosotros como Iglesia dejamos de evangelizar, estaremos omitiendo la tarea primordial. Estaremos omitiendo la identidad más profunda que tiene nuestra Iglesia, que es la evangelización. ¿Y por qué tanta importancia? Pues porque fue el mandato que nos ha dejado el Señor para que su evangelio, para que su vida trascienda, para que esta obra de salvación trascienda a lo largo del tiempo, se ha constituido la Iglesia y la tarea primordial de evangelizar. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra de Dios. Ir por todo el mundo, anunciar la buena nueva. La buena nueva es el evangelio, es la palabra de Dios. El Señor nos ha encomendado esta misión a toda la iglesia, no solo a unos cuantos, no solo a ciertos grupos, no solo a ciertos ministerios. La obra de la evangelización es un mandato que hace el Señor a toda su iglesia. Y tú, querido hermano, si estás viendo esta cápsula y te consideras parte de la iglesia de Jesucristo, estás llamado a evangelizar. Estás llamado a llevar la buena nueva a toda la creación. Pero vas a decir, ¿pero cómo lo voy a hacer si yo formo parte tal vez, o mi carisma es el Santo Rosario, el rezo del Santo Rosario? Darnos cuenta que se evangeliza a través de la oración. Pero la importancia entonces de la palabra de Dios en el corazón de la evangelización. ¿Qué vamos a anunciar? La buena nueva de Jesús. La buena nueva del evangelio. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no conocemos la palabra? Si no estamos adheridos a la palabra. Si la palabra de Dios no ha hecho vida en nosotros, se va a complicar que cumplir nuestra tarea de evangelización.
El centro de nuestra evangelización es Jesús. El centro de nuestra evangelización es Jesucristo. Es Jesús palabra, el verbo que se ha hecho carne. Por lo tanto, la base de la evangelización, el fondo de la evangelización en nuestra iglesia es la palabra de Dios. Y nadie puede dar y nadie puede enseñar algo que no conoce. Por lo tanto, si estás dispuesto a anunciar la palabra, a llevar el evangelio, a trascender como laico, como iglesia católica en el anuncio del evangelio, necesitamos hacer que la palabra de Dios sea el corazón de nuestra evangelización y por lo tanto el corazón de nuestra vida, el corazón de nuestros grupos. Y aquí vuelvo al ejemplo, pero cómo la palabra de Dios va a ser el centro de mi grupo si mi carisma es la oración del Santo Rosario. Darnos cuenta que los misterios del Rosario están inspirados en la palabra de Dios, en los pasajes importantes, en los momentos importantes de Jesús escritos en la Biblia. Pero ¿cómo voy a evangelizar si mi ministerio es la música, es la alabanza? Recordar que los cantos, las alabanzas que nosotros hacemos a nuestro Señor están inspirados en la palabra de Dios y muchos de ellos en el libro de los Salmos. Pero ¿cómo lo voy a hacer si mi carisma es la catequesis como enseñanza progresiva de la fe? A través de la palabra de Dios, los que son catequizados van a llegar a madurar en la fe, pero solo a través de la palabra, porque la catequesis no enseña una enseñanza propia, sino enseña la palabra de Dios. Se crece a través de la palabra. Y así cada uno de nuestros ministerios, los que formamos parte de Escuela San Andrés, es nuestra principal misión, la evangelización y formar evangelizadores para que esta obra del Señor se siga extendiendo. Pero no se puede formar evangelizadores, no se puede evangelizar si no tenemos como centro, como corazón, a la palabra de Dios. Tan importante es la palabra de Dios en la vida de la iglesia, que desde las primeras comunidades cristianas, nuestros discípulos ya se daban cuenta de esto y se daban cuenta que no podían desatender el ministerio de la palabra. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículos del 2 al 4, nos narra esta escena donde la cantidad de los fieles iba creciendo. Por lo tanto, los discípulos se vieron en la necesidad de elegir a ciertos hombres que tuvieran la capacidad de atender a las comunidades. Y dice el texto de la siguiente forma, Hechos 6, del 2 al 4. Los 12 se reunieron en la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, les confiaremos esta tarea. Y aquí viene la parte importante, dice, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Palabra de Dios. Los discípulos se daban cuenta de la importancia de la evangelización y de la importancia que tiene la palabra de Dios como corazón de la evangelización, la tarea más importante de la iglesia. Y no podemos desatenderla y no podemos omitirla o no podemos hacer que se detenga. Por eso ellos dijeron, mientras nosotros nos dedicamos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Hoy, queridos hermanos, nuestros sacerdotes, nuestros obispos, nos enseñan que la tarea primordial de la iglesia es la evangelización. Obviamente, evangelizar desde los diferentes carismas. Con esto yo no les digo que dejes de rezar el rosario, que dejes de tu ministerio de alabanza, que dejes tu ministerio de catequesis, sino que más bien sumemos a la obra de la evangelización desde los diferentes carismas que el Señor y el Espíritu Santo nos dan. Pero recordemos que la evangelización es la tarea primordial de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, si en nuestras parroquias se hacen más rifas que evangelización, tengamos cuidado. Si hay más kermeses que evangelización, tengamos cuidado.
Si hay más otro tipo de eventos y se descuida la evangelización, tengamos cuidado. Retomemos el camino, retomemos nuestra vida de servicio a través de la evangelización y que la palabra de Dios sea el corazón de la evangelización en nuestra Iglesia Católica. Que Dios nos bendiga en este día. Seguimos compartiendo la palabra de Dios y estas cápsulas. El día de hoy es la penúltima cápsula y los seguimos invitando a que nos compartan qué les ha dejado estas cápsulas para su vida o para su ministerio. Y que de igual forma, pues también anunciemos el evangelio a través de ella, ayudándonos a hacerla llegar a todas las personas. Que Dios los bendiga y que pasen excelente día a todos. Un abrazo.